Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que ustedes, como cada semana, estén listas y listos, oiga, para compartir con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Y como cada semana, les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y si usted me está escuchando, ya usted sabe qué hora es, ¿verdad? Son las 3:10 de la tarde. Mira, momento en el que usted se detiene lo que está haciendo. Bueno, excepto si está cocinando, ya sabe eso. Pero si no, usted detenga lo que está haciendo, busca su tacita de café y se sienta junto a nosotros aquí a discutir, a conversar acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Oiga, y si usted está con el adulto mayor que no se está tomando una siesta, yo creo que, mire, también invítelo acá a que se sienten cómodamente a escuchar el programa, porque familia, le adelanto, aquí voy con el spoiler, con el teaser, le adelanto que el tema que tenemos hoy es uno súper, súper interesante, muy bueno y que estoy, no voy a decir totalmente seguro, pero estoy altamente seguro y convencido de que va a tocar las vidas y les va a llevar a ustedes a reflexionar de sus historias de vida y qué ajustes hay que hacer. Así que ese es el adelanto que le doy, ¿está bien? Ahora, a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, esas personas, mira, que nos siguen a través de las diferentes plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sobre todo a través de YouTube, del canal de Huellas del Futuro. Les damos nuestro caluroso abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Así que nuestra familia de México, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Italia, familia de Italia y España, les damos un gran abrazo y siempre estamos muy contentos a leer sus mensajes. Así que recuerde que si usted quiere comunicarse con nosotros, es sencillo porque la dirección electrónica usted ya la conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu. Y si usted por alguna razón, ¿verdad? A veces esas citas médicas se extienden o, mire, usted, mira, se recostó un ratito a coger una siesta y esa siesta se convirtió en media hora, una hora. Y si por la razón que haya sido, usted se perdió el programa anterior o quiere repasar alguna de las sugerencias y recomendaciones que han brindado nuestros invitados, recuerde que usted tiene el contenido 24/7 disponible para usted en las diferentes plataformas sociales y también en las diferentes plataformas digitales de la Pontificia. Así que usted, mire, usted puede acceder cuando se acabe el programa a la plataforma de YouTube y escribir Somos Cuidadores en el buscador. Mire, y ahí va a tener horas de contenido de diferentes programas para que, mire, usted tenga esas recomendaciones. Pero si a usted le gusta escucharlo en el auto, mientras conduce, mientras está en el trabajo, mientras hace ejercicio o mientras está haciendo alguna tarea del hogar, le dice a Alexa que ponga Somos Cuidadores. Mire, está en formato de podcast en Spotify y en otras plataformas. Así que, mire, disponible para usted como parte del compromiso social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¿Está bien? Ahora, recuerden algo, de los temas que usted va a encontrar ahí sobre estimulación cognitiva, Alzheimer, aspectos legales, la autosuplementación, cómo decirle a un adulto mayor que hay que cuidarlo, los cambios arquitectónicos que hay que hacer en el hogar, solamente le doy una tarea adicional y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esas recomendaciones, oiga, dele share, envíeselo por WhatsApp, por mensaje, por Messenger, por DM, bueno, por la que usted entienda que se puede comunicar mejor. ¿Está bien? Esa es parte de la única tarea adicional que le doy. ¿Está bien? Y cierro con esto. Recuerden que aún siguen disponibles para ustedes las formaciones que tenemos en colaboración con Super Cuidadores de España. Si usted quiere formarse, usted quiere fortalecer ese conocimiento, ya sea porque usted es un profesional de la salud mental, de la enfermería o de alguna disciplina relacionada con la salud, o un estudiante que está en formación o un cuidador informal, tenemos formaciones para usted. Lo que tiene que hacer es lo siguiente: acceda a la página de internet de nuestra universidad, www.pucpr.edu, y tan pronto usted acceda va a encontrar un botón que dice nuevas formaciones para cuidadores. Mire, usted le va a dar clic ahí y eso lo va a llevar a las formaciones. Así que usted puede escoger entre masterclasses, cursos completos, webinars, bueno, el que usted prefiera. Y si tiene alguna duda, se comunica con nosotros que los guiamos en el proceso. ¿Está bien? Pero bueno, familia, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Y es que hoy
ustedes saben que nosotros estamos atentos a los desafíos que enfrentan los cuidadores. Como hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones, nuestro rol como cuidadores informales es que muchas veces nos toca cuidar a alguien, pero no siempre tenemos el expertise, el conocimiento de cómo hacer estas tareas. Pero no son solamente tareas de cuidado directo como el aseo, la limpieza, el curar algún tipo de herida o de cicatrización. Oye, también están los aspectos emocionales. Sin duda, el aspecto emocional es uno que está con nosotros 24/7 y a veces como que tenemos que enfrentar unos desafíos importantes relacionados con el cuidado. Y sabes qué, familia, cuando estamos cuidando a un ser querido, aunque el amor es incondicional, muchas veces involucra mucho más que esa atención física porque también hay recuerdos, hay emociones que pasaron, que son del pasado. Oye, que pueden generar tensiones, distanciamiento, pero cuando no nos podemos distanciar porque somos los que estamos a cargo. Así que hoy la intención es hablar acerca de lo que enfrentan muchas familias cuando cuidan de un adulto mayor, y es que a veces esa persona que cuidamos nos ocasionó un trauma en la niñez o en la adolescencia, o tal vez en el proceso de cuidar se genera un trauma. Así que para conversar acerca de esto, familia, de estas dinámicas, de cuando esto se torna hostil, ¿qué podemos hacer? Cuando esos síntomas relacionados con el trauma llegan, se sienten, y cómo podemos prevenir que estas situaciones emocionales no vayan a convertirse en un maltrato. Hoy nos acompaña alguien que ya usted ve en pantalla, familia, y es la doctora Isabeles Echevarría, quien es psicóloga clínica especializada en trauma. Y antes de presentar a la doctora, bienvenida, somos cuidadores, sin duda un gusto que está aquí con nosotros. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Gracias, no, gracias a usted por estar acá, que bueno, después le haré cuentos largos y tendidos con la doctora, familia, pero para que tengan una idea, la doctora Isabeles es, como le dije, psicóloga clínica especializada en trauma, es manejadora de casos, de proyectos, perdón, debo decir, del estado de Ohio para el Great Lakes Addiction Technology Transfer Center, administrados por el Centro de Salud de la Universidad de Wisconsin. También se ha capacitado en terapia cognitivo-conductual centrada en trauma y terapia familiar. Su trabajo clínico, familia, se ha centrado en servicios culturalmente adaptados e informados sobre el trauma para comunidades latinas, y es la directora y fundadora del Puerto Rico Trauma Healing Institute, un instituto dedicado a proveer terapia psicológica a personas que han atravesado estrés traumático y otras experiencias adversas. Así que sin duda, familia, quien usted ve en pantalla es alguien que conoce muy bien este tema, así que nosotros estamos muy, muy complacidos y muy, muy alegres. Estamos en deuda de que nos acompañe. Así que, doctora, yo creo que una de las preguntas base para poder estar todos alineados, yo creo que Ujú. casi una pregunta obligada es qué es el trauma y cómo las personas podrían definirlo, porque es bien común que tengamos como que diferentes definiciones según la historia de vida que tengamos. Así que, ¿qué le parece si comenzamos por ahí? Sí. Doctor, tienes toda la razón. Cuando hablamos de lo que es trauma, es una respuesta tanto emocional, una respuesta psicológica, también tiene efecto a nivel, ¿verdad?, biológico, o sea, en nuestro cuerpo. Y los eventos traumáticos pueden hacer que las personas sientan diferentes sensaciones incómodas, como lo son tanto miedo, ansiedad, preocupación, nerviosismo ante un evento en particular. A su vez, pueden presentar esa impotencia de que esta situación me pasó o está pasando y no tengo control sobre ella. Podemos calificar el trauma en dos grandes tipos, que sería, el primero sería un evento que te ocurrió y pasó. Por ejemplo, algún accidente, algún desastre natural, ocurrió una vez y y ya pasó. Pero tenemos otro tipo de trauma que es más crónico, y es cuando estamos expuestos de forma repetida a diferentes situaciones que pueden ser sumamente estresantes y sumamente agobiantes, como por ejemplo el abuso prolongado, la negligencia o algún tipo de maltrato.
Y S- sa- creo, s- Ujú. ajá, No, sí, 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 continúe, continúe. Tengo sí, una pregunta, pero continúe. ok, que una de las definiciones también de trauma, uno de los tipos de traumas que podemos compartir, que está relacionado con el tema que vamos a estar hablando hoy, es el trauma complejo. Porque específicamente cuando hablamos del trauma complejo son esas experiencias que yo atravesé en la infancia que afectan, ¿verdad? Mi identidad y mis relaciones interpersonales. Bien importante, ese evento traumático complejo ocurrió en las etapas de desarrollo más importantes de nosotros como seres humanos, por ejemplo, de 0 a 5 o 6 años. Y los perpetuadores de esos eventos traumáticos fueron cuidadores, padre, madre o alguna otra persona cercana a nosotros. Y eso pues viene a traer efectos en nuestro desarrollo, en dificultades, ¿verdad? Condiciones de salud mental y también, ¿verdad? En nuestra conducta. Yo creo que el tema de trauma complejo va muy acorde con lo que vamos a estar hablando hoy. Y eso que menciona me hace también pensar en el asunto de las relaciones interpersonales, porque Sí. si es un trauma que surge en la niñez o en la adolescencia, que ha estado, como usted menciona, expuesto en repetidas ocasiones, como en ocasiones sucede en las dinámicas intrafamiliares, Ujú. tienen un efecto en cómo la persona se relaciona con otros en el camino hacia el cuidador. Correcto, correcto. Y más si, ¿verdad? Como cuidador, estoy cuidando a una persona que fue el perpetuante de ese evento traumático, pues entonces se complica un poco la situación. Que debe ser bien difícil porque sin duda cuando escuchamos las historias de algunas personas porque doctora, a veces yo le comento a las personas con que orientamos que es bien, no quiero decir que es bien fácil, pero cotidianamente dice, es bien fácil juzgar desde afuera, decir Correcto. desde las gradas lo que está pasando. Y es que en ocasiones estas dinámicas que se suscitan, que se presentan, podrían ser los causantes de estos tipos de traumas que usted mencionó, se dan a puertas cerradas, se dan en espacios donde la gente no lo sabe y se espera que cuando una persona necesite cuidado de atención, salga toda la familia, pero mira, posiblemente aquellas personas, ¿verdad? Y hago un paréntesis, no es que estemos justificando, ¿verdad? Pero estamos tratando de comprenderlo. Aquella persona que no da un paso al frente o que está un poco reacia a asumir algún tipo de vinculación a las tareas, pudiera ser a raíz de esto. Ujú. Tengo una pregunta de casualidad, porque nosotros sabemos que en Puerto Rico y en Latinoamérica es un reto el tema de tener estadísticas que nos permitan ver la magnitud de la situación. De casualidad, ¿hay estudios que muestren algún tipo de la magnitud del problema en nuestra región o algún tipo de estadísticas que muestren la prevalencia? Relacionada a la prevalencia de personas que han sido maltratadas o abusadas por los cuidadores que O están con trauma, por o con adultos. trauma. So, según una investigación, esta se realiza más bien en los Estados Unidos, el 30% de los cuidadores informales reportaron haber sido víctimas de abuso durante su infancia, ¿verdad? Lo que sugiere de que es un problema, ¿verdad? Que está real, pero que necesitamos realizar más investigaciones sobre el tema para conocer cuál es esa prevalencia aquí en Puerto Rico o en otros países de Latinoamérica. El 30%, ¿verdad? Esta investigación se hizo en Estados Unidos, es mucho. Ese número Sí. podría ser aún más, Ujú. ¿verdad? Y teniendo en consideración que de, según las estadísticas reportadas por la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada en el año 2020 al 2021, la de total de querellas, que fueron 11.513 querellas que se Wow. hicieron, los tres tipos de querellas más prevalentes fue negligencia, la explotación financiera y el abuso emocional. Y cuando entonces vamos a verificar quién fue el perpetuador de ellos, pues 3.400 fueron los hijos o las hijas del adulto mayor.
Wow. ¿Sabe que ahora que dice eso de la explotación financiera? Nosotros realizamos programas hablando precisamente sobre la explotación financiera y que esos indicadores y demás, pero lo que le quería comentar es que en ocasiones historias que hemos escuchado de cuidadores ha sido precisamente que algunos de los hijos por hacerle pagar, y aquellos que me escuchan por radio, estoy haciendo entre comillas, ¿verdad? Por hacerle pagar a ese familiar el abuso o el maltrato que estuvo expuesto, precisamente lo que hacen es explotarlo financieramente. Y Ujú. eso muestra de que en ocasiones el maltrato, familia, se puede venir, oye, de diferentes formas. Y por ahí me gustaría tal vez hablar de ese impacto. Yo creo que Ujú. el trauma no resuelto en estas personas, cuando usted explicó lo de la niñez y la adolescencia, sin Sí. duda podemos hablar que podría tener algún tipo de influencia en lo que es la dinámica, pero esos conflictos emocionales, ¿cómo las personas podrán enfrentarlo? Te voy a hablar un poquito de los conflictos que pueden, Por ¿verdad?, supuesto. presentar y después cómo podemos trabajarlo. Es un desafío realmente el que hayas experimentado trauma y que seas el cuidador de ese perpetuador de trauma. Es desafiante y, ¿verdad? El proceso es complejo y más si no se ha dado un proceso de sanidad, si no he estado expuesta a un proceso de terapia en la cual yo pueda compartir las experiencias, donde yo pueda aprender diferentes estrategias para regular mis emociones y para procesar esos eventos de forma saludable. Si eso no ha ocurrido, pues entonces trae una complejidad aún mayor. Uno de los aspectos que, o de las situaciones que ocurren en personas que han sido o experimentado trauma es que la persona puede experimentar una desconexión, ¿verdad? Y esa desconexión emocional con los demás, pero en este caso, una desconexión emocional con la persona a la cual estoy cuidando. Solo que va a aumentar, ¿verdad? Esa ambivalencia hacia ese cuidado, hacia ese adulto mayor y puede traer esos sentimientos de que tengo que hacer esto por obligación. Pueden sentir culpa, o incluso la presión social de cuidar de alguien que mira, me hizo daño y ahora tengo que estar en este papel de proveerle los cuidados que quizás nunca recibí de esta persona. Em, También puede Y ser sumamente retraumatizante. Sí. sí, quería añadirle antes de que hable de lo retraumatizante, el hecho de que no solo cuidarlo directamente, en ocasiones suplir económicamente a alguien que no Mm, estuvo presente por muchos años. exactamente, eso no se dio un apego. Es Ujú. decir, no se dio un apego saludable con esta persona, entonces más difícil se nos va a hacer el dar los cuidados necesarios que necesita. Y como estaba diciendo, pues el cuidador puede estar expuesto día tras día a memorias que pueden de alguna forma activar, ¿verdad? Sentimientos de coraje, sentimientos de tristeza. eh, la persona también puede experimentar disociación por estar constantemente, y más si el adulto mayor continúa abusando de forma verbal o física al cuidador. Eso es otro aspecto que tenemos que tener en consideración. Y las personas pueden sentir a su vez esa vergüenza, vergüenza de no sentir quizás compasión de la persona que estoy cuidando o de tener otras emociones negativas, ya sea el coraje, la frustración de por qué me toca a mí. Y pueden, ¿verdad? Abarcar todo este tipo de emociones. Entre las recomendaciones que podemos. No, no, espérate, doctora, no me des recomendaciones todavía porque ya tenemos que ir casi a una pausa y me gustaría entonces que eh, podamos hablar de recomendaciones con bastante calma y que todos aquellos que nos escuchan a través de Católica Radio y las plataformas tengan espacio para anotar las mismas, ¿está bien? Así que, pero sí me gustaría destacar que menciona, cuando usted describe esos conflictos, son conflictos no solamente entre las personas, sino conflictos internos. ¿Y qué mm, impacto, familia? Es importante que escuchen esto porque
no es únicamente el impacto, el efecto que esto tiene con el rol de cuidar, sino que usted se lleva ese coraje, frustración y sentimiento al trabajo, con la relación, si usted es padre y tiene, ¿verdad? Tiene hijos, con la relación con sus hijos, y cómo de alguna manera este estresor emocional se canaliza de manera no adecuada en otras dinámicas o en otros escenarios, lo que puede traer conflictos, otros conflictos, ¿verdad? O mayores conflictos en escenarios que no son el origen. De hecho, doctora, una de las cosas que nosotros hemos estado hablando en el tema de lo laboral, que las personas pueden pensar, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, Ujú. porque cuando vamos a ver, tienen dificultades y problemas en el trabajo, pero no son problemas que nacen en el trabajo, sino que surgen a raíz de esto que usted ha estado mencionando. Así que por eso quiero que, mira, las recomendaciones en el próximo segmento para escucharla, mira, con suma calma y detenimiento. ¿Está bien? Claro que sí. Pues bueno, familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí, como usted escuchó, por Católica Radio. Así que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, usted lo que debe hacer es lo siguiente: escribirnos un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto hacemos una de estas, así es. Le enviamos información, contestamos su pregunta, o como en el día de hoy traemos un experto para que la conteste aquí, para que usted lo escuche, mira, en vivo. ¿Está bien? Recuerde que usted puede retomar y poner hacer el que se catch up, o estar al día, reconectar con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población. Pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Así que, familia, si usted me está escuchando ahora, porque se montó en su carro y encendió el radio y salió, mira, estaba ahí sintonizando Católica Radio, sepa que usted se acaba de perder el primer segmento de este programa, que sin duda hemos tocado una información muy interesante relacionada con el trauma, con los diferentes tipos de trauma que pueden pasar en la niñez, en la adolescencia o cuando estás cuidando a alguien. Así que yo le invito que una vez termine el programa, usted, mire, acceda a las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en YouTube, en Spotify, para que pueda escuchar lo que nuestra invitada, que ya la está viendo en pantalla, la doctora Isabeles, nos ha compartido. La doctora Isabeles es psicóloga clínica especializada en trauma familiar. Así que estamos, mira, de show. Así que gracias por acompañarnos nuevamente, doctora. Y aquellos que nos escuchan, la doctora ha mencionado los diferentes tipos de trauma, habló acerca de esos conflictos que se presentan cuando las personas de alguna manera no trabajan aquellas situaciones traumáticas, y iba a dar recomendaciones y yo como que, espérate, todavía, doctora, todavía vamos a atacarla ahora en este segmento, porque como ustedes saben, familia, nos gusta escuchar esas recomendaciones
con calma, donde las personas, porque doctora, estamos tocando un tema que para algunas personas puede ser sensible, porque es crear un espejo en el cual ellos se están mirando. Y posiblemente cuando hagan ese proceso, al escucharla de introspección, digan, wow, espérate, ahí me están hablando a mí, como hace poco una cuidadora me llamó a la oficina, ¿verdad? Para una orientación y me habló acerca de un programa en particular y decía eso, decía, es que yo sentía que me estaban hablando a mí. Así que yo me imagino que este tema que usted está tocando va a ser igual. Y Correcto. por eso es que me gustaría que entonces continuáramos con este tema tenemos que ser honestos. Yo creo que la honestidad, en ocasiones alguien me dio un término que se llama esta honestidad barbárica, ¿verdad? Una honestidad ahí sin darle vuelta al asunto, sin maquillar diferentes situaciones que se presentan. Y es que hay momentos en que ante este escenario que usted planteó de una persona que ha vivido trauma, es posible o altamente posible que se dé una interacción hostil, de hostilidad entre la persona que está cuidando y la que brinda el cuidado o el mismo entorno. Y yo creo que sería bueno tal vez ver cómo esta persona que está consciente que fue víctima de maltrato o que al escucharla a usted cuando lo describió se vio tal vez identificado o identificada, ¿qué puede hacer cuando le toca entonces cuidar a esta persona, como usted dijo, porque le tocó, porque le corresponde o porque sin duda no hay más nadie y la ley me obliga? Em, Pensando en lo que hablaste, ¿verdad? De lo que es la honestidad y ser claro y ser transparente. Yo creo que hay algo que tenemos que hablar, es que no todas las personas tienen las destrezas o las habilidades para cuidar de un adulto mayor o cuidar de otros. Y a veces pensamos que es la hija y le toca cuidar a su familiar o es el hijo Ujú. eh, y que debe de tener todas las capacidades y las habilidades para cuidar de ese adulto mayor. Y en realidad no, ¿verdad? No todas las personas tienen esa habilidad, no todas las personas tienen la paciencia, la empatía, la capacidad de solucionar problemas. En el caso de la organización, por ejemplo, si yo tengo los medicamentos al día, las citas médicas, los horarios, son aspectos bien, el cuidar de un adulto mayor requiere de muchas habilidades que no todos los seres humanos tienen, y más en el caso de personas que han experimentado eventos traumáticos, pues se complica un poco más porque la atención, la concentración también se ve afectada si yo no he entrado en un proceso terapéutico, ¿verdad? Es sumamente importante que podamos reconocer eso y que nosotros podamos entonces crear límites claros. Por ejemplo, yo estoy cuidando de mi mamá y ella está viviendo en mi casa. Entonces, ¿cómo yo puedo crear unos límites para cuidar de ella? Porque no hay otro familiar quizás que la cuide, pero también cómo yo puedo establecer esos límites para cuidar de mi salud mental, ¿verdad? Mantener ese balance entre lo que yo puedo dar y preguntar a otras personas cuando necesito la ayuda de otros. Establecer esos límites claros en ese autocuidado va a ser de beneficio para el cuidador y también para el adulto mayor. Eso que menciona es muy cierto. En ocasiones las personas, de hecho, aun y cuando lo hacen voluntariamente, cuando te dicen, no, yo lo voy a cuidar, y en ocasiones no es que las destrezas aparecen, eso es como cuando se es padre. Uno ha visto cómo se hace, pero jamás y nunca es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos ya siendo los protagonistas en la tarea. Y eso me hace pensar mucho sobre los estudios que hemos realizado aquí en la Escuela para Cuidadores, donde, por ejemplo, en Puerto Rico, encontramos que los cuidadores reportaron mayor sobrecarga en comparación con otros países. Y entonces, ¿hasta qué punto incluso el no buscar ayuda, el no re- porque el tema de trauma
yo creo que lo difícil es que, ¿verdad? Y aquellos que somos psicólogos clínicos o especialistas de la conducta humana, que trabajamos con personas y escuchamos las situaciones, que muchas veces, doctora, ellos van a cita porque le pasó algo, X cosa, y de momento identificamos que hay una posible situación traumática y ellos ponen un freno al momento donde, no, yo no quiero hablar de eso, yo no estoy listo, yo no vine para eso, cuando nosotros podemos identificarle que, mira, sin duda, esto que te está pasando tiene la raíz allá y Ujú. hasta qué punto ese mismo sentimiento de sobrecarga, de sentirse abrumados, de sentirse que están al límite, de sentir que cada día o cada, ¿verdad? Sí, cada día que brindan cuidado es una consecuencia emocional de lo que están viviendo. Sin duda esto puede afectar a largo plazo su salud mental. Correcto. Y es sin mencionar si el cuidador también tiene sus condiciones de salud, si Ujú. no tiene la fuerza o la energía también para cuidar de forma de darle una buena calidad de vida a este adulto mayor. Por eso es importante que las personas en cualquier momento de la vida, en cualquier día, puedan buscar la ayuda terapéutica o la consejería que necesitan para poder procesar parte de esos eventos traumáticos. Y una de las terapias, ¿verdad?, que es hablada por la evidencia que puedo recomendar se llama el EMDR, o en español es este reprocesamiento por movimiento ocular, que puede ser una terapia de ayuda para esas personas que han experimentado eventos traumáticos y no necesariamente tienen que verbalizar todo el evento que experimentaron. Así que esta es otra de las recomendaciones, que busquen, ¿verdad?, un terapeuta que sea especialista en trauma para poder ir sanando de esas heridas emocionales, porque sí es posible esa sanidad y nunca es tarde para buscar la ayuda que se necesita. Sin duda, qué bueno que mencionó eso, el hecho de que no es ir a cualquier especialista, ¿verdad? O profesional de la salud humana, perdón, de la salud mental, sino uno que tenga especialidad en trauma, porque son temas muy específicos que yo le digo a mis estudiantes de práctica y de internado, cuidado, porque en ocasiones hace una pregunta que activa el trauma y tienes que estar listo, tienes que Ujú. estar preparada o reconocer que no lo estás para entonces buscarle a esta persona la ayuda necesaria. Correcto. Y es sumamente, yo pienso que en el proceso, yo como terapeuta acá es sumamente satisfactorio ver cómo las personas que entran en ese proceso de terapia comienzan a aprender diferentes estrategias de afrontamiento, o diferentes destrezas para manejar los estresores de su día a día. Y entonces la carga se le hace, dentro de lo difícil que es, se le hace un poquito menos porque han aprendido a ponerse como prioridad ellos para poder ayudar o cuidar de otros. Mencionó un modelo sugerido para trabajar trauma. ¿Qué otro modelo podría, para que aquellos que tal vez tienen conocimiento y nos escuchan, pudieran buscar más información? El otro modelo que o el tipo de terapia que pueden recibir se llama la exposición, eh, el procesamiento y exposición, y la otra que es que tengo los nombres en inglés, En es inglés, en inglés. No importa, dígalo en inglés, dígalo en inglés. Exposure Therapy y el CPT, que es otro tipo de terapia. En estas, a diferencia de la EMDR que les mencioné al principio, en esta, pues si la persona tiene que verbalizar estos eventos traumáticos para poder procesarlo. En el exposure o la terapia de exposición, pues entonces se habla de ese evento traumático con el terapeuta para ir ayudándolo a que manejar las emociones que surgen de forma más efectiva. ¿Sabes, doctora, que la escucho mencionar eso y me trae a la mente de que desde la perspectiva cultural, para aquellos que nos escuchan en Latinoamérica, a veces, pues muy visto que según la cultura hay comportamientos de sacrificio, ¿verdad? Por llamarlo de cierta forma, que son Ujú. esperados, pero aunque sean esperados, pudieran entonces generar de esta sintomatología que usted mencionó. Correcto, o sea, los estresores están ahí presentes. Ya de cuidar de alguien
requiere esfuerzo, energía, tiempo, disposición y las habilidades, ¿verdad?, que hablamos anteriormente. Por eso es tan importante, o déjame un poquito atrás, puedo mencionar uno de los valores que Claro, impacta eso, que es el valor de, ¿verdad?, de la familia, o lo que es el familismo. Y este valor muchas veces se recae el cuidado de esa persona, de ese adulto mayor, hacia la mujer en la familia. Eso yo pensaría que es como casi un 90% la exacto. cuidadora es mujer, ¿verdad? Y entonces se le da esa responsabilidad en muchas ocasiones cuando, ¿verdad?, no tiene las herramientas o cuando todavía no ha pasado por un proceso de terapia, y entonces es sumamente retraumatizante. La persona puede comenzar a experimentar tanto lo que es la hipervigilancia, o sea, de cualquier ruido, sobresalto, síntomas de ansiedad o un nerviosismo constante, o en ocasiones tenemos cuidadores que solamente viven para cuidar a esa persona, como no pueden hacer otra cosa que estar ahí para cuidar de este adulto mayor porque nadie lo puede hacer, como que esta obsesión, ¿verdad? So, que es bien importante que parte de lo que pueden hacer las personas es evaluar cómo me estoy sintiendo. Ha aumentado mi ansiedad, no puedo dormir en las noches, estoy pensando constantemente en el evento que atravesé cada vez que veo a este adulto mayor, a papá o a mamá, y lo estoy cuidando, o cómo me responde, y evaluar todos esos síntomas que pueda estar presentando. Y si observa que esto le está impactando la mayor parte del tiempo, pues es necesario comenzar con un proceso terapéutico para poderlo procesar. Estamos ya cerca de llegar para hacer esa recapitulación y las recomendaciones finales, como siempre nos gusta hacer, pero si pudiera identificar tal vez 3 aspectos, síntomas o eventos que deben ser botón de alarma para una persona, ¿cuáles resaltaría? Eh, Número uno, diría que la persona se le afecta a sus patrones de sueño. Bien, bien importante. Los patrones de sueño, si yo no duermo bien, voy a tener mucho coraje. Si yo no duermo bien, voy a cometer errores. Si yo no duermo bien, voy quizás a darle un medicamento 2 veces. En los patrones, cambios en los patrones de sueño. Por ejemplo, insomnio, o que me levanto a la mitad de la noche y no puedo dormir. Eso es bien, bien, bien significativo. Luego, yo diría otro de los síntomas que son de alerta es si yo estoy descuidando mi cuidado. Por ejemplo, yo estoy dejando de hacer cosas que a mí me agradaban hacer, yo estoy dejando de compartir con mi familia, estoy dejando, por ejemplo, de ir a alguna actividad con mis amigas, de salir, de ir a tomarme un café, porque no tengo la fuerza o las energías para salir de mi casa, porque estoy cuidando a este adulto mayor. Y número 3 diría el impacto en los cambios de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, dejé de comer, solamente como una vez al día porque es cuando tengo el tiempo. Ujú. En este caso son cuidadores que tienen a las personas ahí dentro de su casa. Eh, y eso es bien, bien importante que nosotros le podamos echar ojo. Ojo, esos son 3 aspectos que deben estar, mire, familia, ahí al pendiente. Bueno, doctora, nos queda poco tiempo, pero una de las cosas que me gustaría es poder que tal vez hacer una recapitulación, ¿verdad? O algunas sugerencias adicionales que le quiera brindar a los cuidadores o a aquellos que nos escuchan. Principalmente, yo creo que en 2 aspectos. Al que ya está cuidando y al escucharlo usted dijo: "Oh, tengo que prestar atención a esto", o lo que dijo la doctora Vélez, como que, mire, como dicen en Puerto Rico, me cayó el aguacero, ¿verdad? Me salpicó. O aquellos que aún no están cuidando a su familiar, pero saben que les va a tocar hacerlo y reconocen que han estado ante una exposición de una situación de posible trauma. Sí,
una de las recomendaciones o uno de los pensamientos finales que puedo compartir es que, bien importante, hay crecimiento, ocurre lo que se llama en inglés post-traumatic growth, o hay crecimiento después de los eventos traumáticos. Esto significa que cuando hay personas que entran a un proceso terapéutico en el cual pueden ver esa experiencia desde otra perspectiva y ocurre que hay una sanidad a nivel emocional y las personas pueden comenzar a lo que es apreciar la vida, a tener relaciones más profundas con otros. En este caso no estoy diciendo necesariamente la persona que fue el perpetuante del evento traumático, pero en sí con otras personas y hasta en ocasiones comienzan a tener cambios en lo que es su espiritualidad y cambios en el propósito de su vida. So, es bien importante compartir esto porque a veces pensamos, experimenté ese evento traumático y no hay forma de yo estar mejor, esto me va a chavar la vida, como lo dice, para siempre. Y realmente no es así, no es cierto. Es necesario, importante comenzar o tener un proceso terapéutico para procesar esas experiencias porque hay esperanza, ¿verdad? Cada día tenemos una nueva oportunidad de estar mejor emocionalmente y físicamente. Así que mi consejo sería invitarles a ustedes que se den la oportunidad de comenzar con un proceso de terapia para puedan sanar áreas de su vida y puedan vivir su vida al máximo, porque todos anhelamos es tener una buena calidad de vida Eso es así. Yo digo vivir la plenitud, a eh, plenitud. a plenitud, Me gusta esa. porque pues, la comparto porque sin duda, como está mencionado, hay diferentes áreas de la vida que pueden verse impactadas, que pueden tener un efecto. Nosotros en esta conversación, ¿verdad? Por cuestión de tiempo nos enfocamos en un área familia, pero sepa que estos traumas que usted no haya trabajado, que haya ignorado, haya reprimido, o que usted lo sepa. A veces decimos, no, ya yo lo manejo, no, ya yo sé vivir con eso, pero cuando se presentan ante situaciones como la que ha presentado la doctora Isabel, pues sepa que altamente probable algunos de esos síntomas que ella mencionó se van a presentar y sin duda eso no es calidad de vida, como ella menciona. Así que, doctora, aquellas personas que tengan dudas, preguntas o deseen más información, ¿cómo pueden contactarla? Claro que sí, me pueden escribir o llamar al 939-788-2423. Eh, Somos parte del PR Trauma Healing Institute o me pueden escribir a través del email a prtraumahealing@gmail o conseguirla a través de las redes sociales bajo PR Trauma Healing Institute. Súper. Así que, familia, ya saben, ahí la pueden contactar. Y si no, saben que nos envían un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.com y con mucho gusto nosotros le hacemos llegar su pregunta a la doctora Isabel Echevarría. Así que, doctora, gracias por acompañarnos hoy. Yo, no sé, yo diría como que esta sea la primera de algunas próximas ocasiones donde podamos tal vez tocar de lleno traumas específicos, recomendaciones, tal vez me encantaría la idea de hacer un programa para hablar de técnicas terapéuticas enfocadas para el trauma para aquellos profesionales y estudiantes que nos escuchan. Así que no sé, yo lo pongo ahí como... Claro que sí, estoy más que dispuesta a ayudar y traer la información como sea. Yo pienso que si uno tuvo ese privilegio de tener la información, hay que compartirla y no quedarse con él. Así que Es, más que privilegiada de poder compartir la información. Claro que sí. pues, agradecido por eso. Así que muchas gracias, doctora. Así que familia de Católica Radio, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o inquietudes, mire, con mucho gusto ya sabe que nos puede escribir a somoscuidadores@pucpr.edu. Y sepa que si por alguna razón usted necesita apoyo emocional en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, puede recibir el servicio tanto de manera presencial, por teleconsulta o por videollamada. Usted lo que debe hacer es lo siguiente: llamar al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414. O si usted está pasando por un proceso de pérdida o duelo y necesita un acompañamiento, en la Oficina para el Manejo de Pérdidas y Duelo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
le brindan ese acompañamiento. Usted lo que debe hacer para coordinar una cita es llamar al 787-841-2000 extensión 1413. Así que familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.